¿Me ayudas a silenciarlos, por favor, Wilson? Recording in progress. Salió corriendo de la casa. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Ay, solo hay 28. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Daira? Daira, el grupo Buenas expositor noches, ya doctora. llegó. ¿Me ayudas a ver, por favor? Señora, disculpe. Para verificar si el grupo expositor ya está listo, porfa. Sí, doctora, ya estamos listos. Ok, perfecto. Entonces, si quiere, ¿van a presentar diapositivas o algo así o no? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, si quiere, pueden irla montando mientras tenemos por lo menos la mitad del quórum para empezar, porque solo veo 29. Listo. Entonces, si quiere, pueden irla montando para ir empezando.
Buenas tardes, compañeros. Ahí sí se mira la pantalla. Sí, Sí, se señor. ve claramente. Sí. Ya, gracias. Entonces, responsabilidad del Estado, corresponde a los integrantes del grupo 10 y vamos a empezar con la primera, el grupo que tomó la primera sesión, ¿cierto? Responsabilidad del Estado, que tenemos a Adeliana Batista Gómez, a Alejandra Mendoza López, Luis Alberto Vaca López, Santander Restrepo Barros y Henry Chalá. Ellos van a iniciar con nuestra exposición y nada, pues creería que por favor a las 6:15 en punto empezamos, ¿vale? Bueno, doctora. Sí, señor. Gracias. Tenemos a 33, listo. Listo, perfecto, ya podemos empezar. Si quieres, no, todavía no, porque hace falta, hace falta muchas personas por empezar. Pero sí, ya empecemos la exposición, por favor. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó exponer es responsabilidad del Estado. ¿Sí me escuchan, doctora? Perdóname, creo que Paola, por favor, ¿puedes desactivar tu audio? Te Paola escucho, Correa. pero suena un ruido todo extraño. Sí, creería que es, me ayudas, por favor. Ya Eso, desapareció. ya, listo. Gracias. Ahora sí, empieza Luis Alberto, por Bueno, favor, gracias. retomando, darles una buena tarde a todos. El tema que nos tocó exponer como primer grupo es la responsabilidad del Estado. Somos el grupo 10, está integrado por la Mendoza, Alberto, Santander Restrepo y Henry Chalá. Bueno, voy a hablar las generalidades de la responsabilidad del Estado, donde como regla general, la responsabilidad devenga por unas actuaciones, hechos u omisiones realizadas por la administración pública. Sin embargo, debe entenderse que en un Estado social de derecho, todas las ramas del poder público son susceptibles de imputación por los daños antijurídicos que ocasionan a los asociados. Por ende, se puede señalar que también existen responsabilidades derivadas de las actuaciones u omisiones que realice el órgano que representa la rama legislativa del poder público. También la responsabilidad del Estado se basa en el principio
de que todo daño causado ilícitamente debe ser reparado de buena fe. También se basa en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, una variante de la igualdad ante la ley. Actualmente se considera como un principio general del derecho público que es deber del Estado. Debe reparar todos los daños ilegítimos que causen los ciudadanos, pero el tema en general que trata la legislación es los daños que ocasiona la administración o el Estado. En el campo del derecho internacional, el Estado además puede tener responsabilidad internacional derivada de actos ilícitos, crímenes internacionales, independientemente de la responsabilidad individual de aquellos que correspondan. La responsabilidad del Estado se basa en los principios de que todo daño causado ilícitamente por él deben ser reparados de buena fe, vuelvo y repito. Los cuales, una vez identificados, se procede a una reparación. Entonces podemos aquí retomar o tomar lo de las pretensiones de la reparación directa, donde me permito manifestar que es un control que por naturaleza busca la indemnización de prejuicios causados a particulares o entidades públicas que se derivan de los hechos, omisiones, operaciones administrativas y las que sean imputables, diferentes a los que proceden en las manifestaciones de la voluntad de administración, tal como lo consagra el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y el Código Contencioso Administrativo. Las entidades públicas también tienen la legitimación de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando ésta resulten perjudicadas por la actuación de otras entidades públicas o particulares. Respecto a la norma legal, se señala que la responsabilidad extracontractual del Estado no solo está a cargo de sus agentes, sino también de los particulares que ejerzan funciones públicas y de la conducta de particulares, en orden de que la generación del daño antijurídico que puede imputarse y este seguirá siendo. Perdóname, Luis Alberto, por favor. Esta es. Ah, Listo, Luis, dale, gracias. Como les venía manifestando sobre la pretensión de la reparación directa, respecto a esto, hay una normatividad legal que señala que la responsabilidad extracontractual del Estado no solo está a cargo de sus agentes, sino también de los particulares que ejercen funciones públicas y de la conducta del particular, en orden de la generación del daño antijurídico que pueda imputarse al Estado. Todo esto nos conlleva también al artículo 90 de la Constitución, donde nos vamos a encontrar unos cambios muy importantes, que es el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que causan sus agentes. Esto significa que el primer elemento que hay que analizar es la responsabilidad extracontractual del Estado, es el daño y no la falla como era tradicionalmente anteriormente. Por lo que cuando se expide la Constitución del 91, el Consejo de Estado entendió que toda responsabilidad patrimonial del Estado sigue siendo subjetiva. Lo que se ha objetivizado es el concepto del daño antijurídico, porque ante el concepto del daño estaba ligado a la conducta de la gente, lo que causaba un dolo o culpa. Si uno actuaba o el proceder era antijurídico, el daño también sería
como tendría que colocarse o repararse por el Estado. Entonces ahora vamos a dar cómo nos lleva a que se presente la responsabilidad contractual y extracontractual, que procedemos a presentarlos. Le doy paso a mi compañera Alejandra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora Luz Mary. Hola, buenas noches. Bueno, les voy a hablar sobre la responsabilidad contractual y extracontractual. No me voy a regir mucho a la diapositiva, pero está ahí puesta como para un modo para que mis compañeros puedan ver. Bueno, ¿qué es la responsabilidad mediante el cual se juicio que resulta de la inejecución? No sé, estás teniendo problemas con el audio, Alejandra. Las obligaciones. Alejandra, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, señora. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Ahí ya se le escucha bien, compañera. Anteriormente no. Sí, se le escucha bien. Bueno, como le venía diciendo, la responsabilidad civil contractual es una acción judicial mediante el cual se reclama el daño y perjuicio que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de las obligaciones estipuladas en un contrato. Dentro del sistema jurídico que nos rige, la responsabilidad contractual se constituye en el único mecanismo de defensa con el que cuenta el particular para exigir sus derechos vulnerados o amenazados. La palabra contractual se utiliza cuando se habla de acuerdo entre varias personas que hace referencia a los contratos. La responsabilidad general contractual y extracontractual, la contractual proviene exclusivamente de un hecho propio del culpable, que fue quien decidió incumplir el contrato. El ilícito se concreta por incumplimiento de la prestación. El tipo de responsabilidad civil contractual hay que comprobar primero la culpa o negligencia. Ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar el canon mensual por el servicio prestado por el arrendador. En caso de incumplimiento, la causal nace automáticamente, la responsabilidad contractual. En el daño que ha causado por el incumplimiento del pago al propietario del inmueble, la indemnización o reparación en este aspecto es de tipo económica y es el mismo contrato el que se encarga de establecerla. En este mismo tipo de responsabilidad se encuentra la solidaria, que es cuando el delito o la culpa implican a más de una persona. Cada uno de los causantes tendrán una responsabilidad por el perjuicio causado por el mismo delito. Así lo establece el artículo 2344 del Código Civil, salvo las excepciones consagradas en el artículo 2350 y 2355 del mismo código. También tenemos la culpa contractual, que es el incumplimiento de una obligación contractual, será dolosa cuando el deudor deja de satisfacer una obligación de manera malintencionada, sabiendo que ello puede producir un daño. La culpa es uno de los elementos de la responsabilidad civil, en efecto, para que exista la obligación de indemnizar un daño.
El dolo es una intención positiva de causar un daño a una persona o a la propiedad del otro. En materia contractual, el dolo puede configurarse con el incumplimiento consciente y deliberado de una obligación nacida en un negocio jurídico. Dolo en materia civil, maniobra fraudulenta que tiene como objeto engañar a una de las partes en un acto jurídico a fin de lograr el consentimiento de ella. En conclusión, la teoría, esta es una conclusión que sacamos nosotros, la teoría de la responsabilidad civil en general es una sola que solo cambia entre responsabilidad civil y responsabilidad del Estado, porque la civil es la que se da entre los particulares, pero la del Estado es la que se diferencia, es que dentro de la relación jurídica, uno de los sujetos es el mismo Estado. Bueno, en esta teoría general de responsabilidad civil existe una clasificación que ha hecho el Código Civil, se llama la clasificación dualista, porque son dos, que son contractual y extracontractual. Una deriva un contrato y la otra deriva un hecho ilícito. Hay otra clasificación, pero no es de la responsabilidad civil, sino de la imputación del criterio con el que se imputa la teoría de la responsabilidad civil. En este criterio, uno es subjetivo y el otro es objetivo. El subjetivo consiste en determinar quién es el responsable por el concepto de culpa. Hay que probar la culpa o demostrar la culpa presunta. El criterio de imputación, que viene siendo el objetivo, no consiste en probar la culpa, sino en demostrar que hay actividad que son de riesgo y que por lo tanto generan en su ejecución, en su ejercicio, un riesgo como tal, que les hace tener una presunción de responsabilidad, que solamente puede ser desvirtuado demostrando fuerza mayor, caso fortuito, un hecho de un tercero o de una víctima misma. El principio de la responsabilidad del Estado es un principio, una imputación objetiva que establece el artículo de la Constitución Nacional. Pero resulta que el Consejo de Estado se inventó una teoría que se llama falla del servicio, que viene siendo la teoría subjetiva, como lo que nosotros tenemos en responsabilidad civil se llama culpa. El Consejo de Estado, para ayudar al Estado que se tuviera cómo probar la falla en el servicio, o sea, la responsabilidad civil es la culpa y en la responsabilidad del Estado se llama falla del servicio. Esa es la conclusión que yo saqué. Le continúa mi compañero Henry Chalá. Antes de que continúe Henry, me gustaría saber si me puedes dar un ejemplo de cada una de esas dos teorías que me acabaste de mencionar. De la subjetiva y la objetiva. Sí, señor. Bueno, en la responsabilidad subjetiva, ¿cómo le explico? Por ejemplo, un accidente de tránsito, Brasilia. ¿Do? Sí, te estoy escuchando. Pues aquí, pensé que estoy como bloqueada. No, sí te escucho. Pero si quieres, organiza las dos ideas, los dos ejemplos, pero frente a la responsabilidad del Estado. Y ahorita tan pronto termine tu compañera, nos los das, ¿vale? Ok. Listo, dale, listo. Sigue, por favor. Buenas noches a todos, doctora, buenas noches.
¿Me escucha? Fuerte y claro, muchas gracias. Digamos como para complementar un poco lo de los compañeros, entonces dice que la norma constitucional configura un régimen de responsabilidad donde el Estado se alza como garante de los derechos de los ciudadanos y responsable de los daños cometidos por sus autoridades o agentes, atendido a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber de soportar jurídicamente el daño. Básicamente, se siguen tres elementos. Primero, que es la actuación de la administración. Esta actúa a través de los actos, hechos, operaciones, vías de hechos y omisiones. El segundo sería el daño, que es la lesión del derecho ajeno, ¿cierto? Que consiste en la merma patrimonial sufrida por la víctima. Este daño debe ser cierto o real, que sea anormal, que sea especial y que requiera una situación protegida. El tercero sería el nexo causal. Quiere decir que el daño causado debe existir una relación de la causalidad. El daño debe ser resultado de aquella situación o la actuación de los agentes o del Estado. Pues ese es el pequeño aporte que yo le hago ahí como para añadirle un poquito a la exposición. Ahí ya la compañera citará los dos ejemplos. Gracias a ustedes. ¿Listo? Sí, listo, doctora. Era como esos tres elementos básicamente que queríamos citar ahí en la exposición. Listo, ¿ya expusieron todos? Sí, sí, somos los tres. Listo, Doctora. perfecto. Señora. Referente a la objetiva y subjetiva, el ejemplo. En la subjetiva, un ejemplo de la responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque aquí hay que probar es la culpa. En la objetiva, el suministro de energía eléctrica. Aquí suministro de energía eléctrica, porque es de riesgo. Aquí es lo contrario, no se prueba la culpa. No te entendí. No se los sé explicar bien para ese momento. Para que te ubiques, si quieres, explícales otra vez el concepto de responsabilidad objetiva y el concepto de responsabilidad subjetiva. Retómales otra vez ese punto y con eso organizas mejor las ideas. Bueno, para mí lo que resulta que el Consejo de Estado que viene siendo la teoría subjetiva, como nosotros tenemos que la responsabilidad civil es la culpa, ¿cierto? Pero el Consejo de Estado, para ayudar al Estado que se tuviera que probar la falla en el servicio, déjenme organizar bien la idea y ya le digo bien. Porque esto fue una conclusión que yo saqué. Ok, dale, tranquilo. Doctora, ¿le puedo dar un ejemplo de la falla? Sí, dale. Un ejemplo claro es
cuando tenemos en el INPEC los internos, ¿cierto? Entonces, resulta un homicidio por arma de fuego dentro del INPEC. Ahí hay una falla en el servicio porque tiene que haber unos controles rigurosos para que, digamos, no penetren armas de fuego dentro de la cárcel. Bueno, depende ahí quién comete el acto ilícito, ¿no? O sea, depende ahí quién comete el daño, la infracción, el homicidio, ¿no? Porque si lo realiza un funcionario del INPEC es un tema, y si lo realiza un externo o Un compañero. sí, entonces estamos hablando de otro tipo de responsabilidad, ¿no? Sigue. Sigue con Doctora, el una ejemplo pregunta. que estaba dando. Señor. Pero frente al escenario que dio el ejemplo del compañero, pues tengo entendido yo que los servidores públicos nos abren los procesos de investigación por acción o por omisión o por extralimitación. En ese ejemplo, pues no está claro el deber que tiene, pues para este ejemplo, el INPEC de tener esos controles. Ahí no se podría atribuir esa culposidad a la omisión en esos controles, ¿o no? ¿O estoy desenfocado? Depende de los manuales de funciones, depende de la forma de cómo haya ingresado el elemento, depende, ¿por qué digo depende? Porque pues tendríamos necesariamente que probar si efectivamente se presentó una omisión y de parte de quién se presentó la omisión. ¿Por qué? Porque si no podemos identificar el momento en el cual dicho elemento ingresó a la entidad, pues imagínate, si bien es cierto, existe una responsabilidad por parte del Estado a la hora de iniciar un proceso de repetición, digámoslo así, pues nos va a ser muy difícil identificar el autor. Entonces, por eso es que es importante lo que se ha tocado en esta exposición referente al artículo 90. Ay, perdón, no les había prendido la cámara. Referente al artículo 90. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, decimos que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad se encuentra en cabeza del Estado, en el caso en el cual se logre establecer que existió dolo por parte del autor, podría el Estado, o debe el Estado, no podría, debe el Estado iniciar un proceso de repetición. ¿Sí? Entonces, es importante poder determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron esa responsabilidad del Estado. ¿Alguien me iba a hablar? O sea, doctora, lo que pasa es que digamos que eso ya sería como profundizar un poco más el ejemplo, pero digámoslo en términos generales, ahí hay una falla en el servicio, porque digamos que la norma no dice qué tanta culpa tenga el funcionario o los funcionarios, sino que hay un daño. Ya lo otro sería materia de investigación, pero en términos generales, pues yo pienso y creo que ahí hay una falla en el servicio, porque igual los internos están bajo la protección del INPEC y ellos tienen que regular, digamos, entrada y salida de estos elementos ilegales que causan daño dentro de una cárcel. Entonces, yo lo analicé así, no sé, usted me dice que no es así. No, yo no estoy diciendo que no sé si, Henry, lo que estoy haciendo es aclarar la duda que nos expuso el compañero. Lo que sí estoy diciendo es que es importante determinar en los hechos de quién o dónde se encontraba la responsabilidad, digámoslo así. Entonces, estamos hablando de un caso, me corriges por favor si no lo estás planteando de esa manera. Henry nos está planteando un ejemplo de una falla en el servicio en atención a que nos indica que en un establecimiento carcelario se presenta un homicidio causado por un interno que ingresó un arma de manera irregular al establecimiento y que en atención a eso, debido a las fallas en el servicio,
porque no se llevaron los controles adecuados por parte del personal del IMPEC, entonces el Estado entra a responder. No porque digo que es importante establecer quién causó el daño, porque si el daño, mira que aquí en el ejemplo que nos expone, y por eso él habla de culpa, y habla de una responsabilidad extracontractual cuando me habla Henry, y es que me dice, se presenta un daño por parte de un tercero que no pertenece al Estado, ¿sí? O sea, no está vinculado con el Estado, sino que dicho homicidio se causa dentro de un establecimiento que sí es de responsabilidad del Estado. Entonces, en atención a eso, al presentarse dentro de un establecimiento público donde se tienen establecidos, sí, se tienen establecidos unos controles que no deberían permitir el acceso de armas, pues en atención a esto es cuando Henry enfoca su ejemplo hacia una falla en el servicio. Cosa diferente donde quien hubiese disparado fuese uno de los funcionarios del IMPEC, porque aquí sí ya hablamos de una responsabilidad directa del Estado, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Sí, sí, claro. Ok, listo, era eso, era eso. Listo, Alejandra, ¿ya la tienes? Ya va. Bueno, bueno, entonces por esto es muy importante pues ver cómo están enfocando sus compañeros esta exposición, y ellos inician con un artículo constitucional que ya habíamos hablado, y es el artículo 90, responsabilidad del Estado. Entonces, en atención a esta situación, sí o sí, vemos como por regla general sí existe una responsabilidad del Estado. Adicional a que existe una responsabilidad del Estado, pues es importante establecer que dicho acto que generó el daño se haya materializado, y que en esa materialización el Estado, ya sea de una manera directa o una manera indirecta, haya estado implicado. Entonces, en el caso que nos expone Henry, pues veamos cómo él nos dice que si bien es cierto, se presentó por un externo, se realizó en un establecimiento público, y en atención a eso, pues es donde enfocamos la responsabilidad del Estado. No sé si tengan preguntas frente a la exposición, o ya nos quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Sí. Hola Eddie, buenas noches. No se te escucha bien, por favor. Eddie Paternina, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Se me escucha mejor, dos? Ya mejor. Presente. Pregunta va un poco relacionada con la responsabilidad contractual del Estado, pero creo que Se te fue otra vez la señal. Ya se escucha mejor. Si quieres, escríbela aquí en el chat y ya la leo y la resolvemos. es que tenía unos que estaban un poco malos. Dos, mi pregunta va a la siguiente. Es un caso muy puntual. Teniendo en cuenta que las administraciones municipales últimamente está de moda contratar con vehículos de alta gama. Vehículos que no son, digamos, de servicio público. Dichos vehículos, pues no se les puede pedir un seguro de responsabilidad civil contractual, porque dicho seguro se les pide únicamente a los vehículos de servicio público. Entonces, cuando un vehículo de esto que contrata con la administración municipal sufre algún accidente por negligencia
del conductor, la responsabilidad, en este caso, ¿es civil del Estado o es civil del particular contratista? Mira que lo estás enfocando respecto a quién tiene la responsabilidad contractual en ese caso, y en ese caso, si no se exigen las pólizas que corresponden, la tendría el contratista directamente. En el caso puntual que nos estás especificando, ¿no? Y me imagino que así quedará estipulado en el contrato que se realice. Pero aún así estando en servicio público, en servicio de, pues, de la administración. Está prestando un servicio a la administración, pero este servicio, la responsabilidad contractual, en el caso que nos indicas, estaría en cabeza de quien está prestando el servicio. Eso es como, a ver, te expongo un ejemplo. Es como cuando al funcionario público le dan perdón, cuando al funcionario, Ligia, por favor. Cuando al funcionario público le dan unos viáticos y este funcionario público, en atención a ese viático, toma un taxi particular. Entonces, lo que se llegue a presentar o si se llegase a presentar un accidente, si bien es cierto, tenemos que es ese funcionario público el que está realizando, digámoslo así, un contrato verbal con ese taxista. No quiere decir que él vaya a responder en atención a que está en ejercicio de su función y que el taxista lo va a llevar a desarrollar una diligencia de tipo público. No quiere decir que él vaya a asumir lo que llegase a pasar en el trayecto de llegar de su oficina al lugar donde va a realizar la diligencia. ¿Me hago entender? Sí, muchas gracias. Listo, entonces es eso. Y es por eso la importancia, de hecho, es una cosa es que el vehículo pertenezca a la entidad, ¿sí? Porque por lo general los vehículos pertenecen al sector público. Y otra cosa diferente es que se esté pagando un servicio, ¿sí? Para no sé, para el desarrollo de determinada actividad. Entonces, es ver cómo se encuentran estipulados los contratos desde ese punto de vista para así poder establecer cuál es la responsabilidad, porque veamos que en este caso el responsable del manejo del vehículo y el vehículo es un particular que no está asumiendo una función pública, lo que está haciendo es prestar un servicio a un funcionario público, más no está en ejercicio de una función pública. ¿Sí me hago entender? Dime, Julián. Doctora, es que entendiendo en el ejemplo que acaba de poner el compañero y pues en el que está en desarrollo, necesariamente no tendría que dentro del contrato estar el alquiler del vehículo, pero ese alquiler acompañado de quien lo maneje, porque yo entendería distinto si efectivamente lo que se está es alquilando el vehículo, pero el que está conduciendo es un empleado de la planta de la alcaldía. No sé si de pronto por esa circunstancia se pueda generar una diferencia respecto a la responsabilidad. Mira que en ese caso, en el ejemplo que tú nos estás exponiendo, es un tema diferente porque el responsable de la actividad riesgosa es el funcionario de la entidad que está y responde frente a un manual de funciones, y el que al fin y al cabo el que atropella no es el vehículo, sino que la responsabilidad está en cabeza del funcionario. ¿Sí me hago entender? O sea, requiere de un direccionamiento ese vehículo para poderse desarrollar, para poder producir el accidente. Si el funcionario no lo activa, pues el accidente no se da.
No sé si me hago entender. Por eso es importante que frente a estos ejemplos, sí se especifique el caso concreto de cómo está desarrollado el contrato, quién está ejecutando la función, en calidad de qué la está ejecutando. Y Julián, sí tienes razón. Exactamente así lo vi, doctora. Muchas gracias. Bueno, listo, Julián. No sé si con eso, ¿quién fue que me hizo la pregunta? Ay, se me olvidó, no, se me perdió. ¿Alguien más? Listo, Alejandra, ¿ya? Sí, señora. A ver, dale. Vamos a ver. Estoy. Bueno, ejemplo de subjetivo y objetivo. En el subjetivo hay que demostrar la culpa. Se traslada la carga de la prueba. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad médica, si soy yo la que estoy demandando al médico, o sea, yo estoy demandando al médico, le estoy mediante pruebas demostrándole a él de que tiene una responsabilidad médica. En el objetivo, no pruebo culpa porque son actividades de riesgo. Ejemplo, Electricaribe, por algún daño que ocasionó en sus redes eléctricas. Si no me profundiza usted, Doctora, no le estamos escuchando, qué pena. Gracias, qué pena. Madeleine me informa que hay algunas personas que están pendientes de ingreso. No sé, William, si me ayudas a verificar. Lo que pasa, Madeleine, es que a veces uno les da ingreso, pero en atención a que la plataforma nadie, comienza doctora. a fallar, se demora un poquito. Comienza como ya a le di. pensar el ingreso y Doctora, ya no le di sé. ingreso a todos, no hay nadie En espera. Ok, perfecto, gracias. Dime, Julián, ¿tienes la mano levantada? Ah, debe ser que se le quedó. No, doctora, se me quedó levantada, ya la bajo. Ok, listo. Alejandra, es que en el último ejemplo que me expusiste me quedé incompleta, o sea, no te lo entendí. Entonces me dices que Electricaribe, pero en que lo que quiero es que me pongas un ejemplo particular frente a la responsabilidad de Electricaribe. por ejemplo, Electricaribe, por un daño que ocasionó en las redes eléctricas. Yo no debo demostrar ahí la culpa, sino recae, o sea, recae solamente de que yo demando a Electricaribe por los daños que me ocasionó. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en principio, frente a la responsabilidad del Estado, vean cómo al particular, como les decía, o a quien se le genera el daño, pues lo último que le interesa es saber si se presentó dolo o se presentó culpa. Lo único que le interesa es que le resarzan el daño causado. ¿Sí? ¿A qué hago referencia? O sea, a mí el hecho del proceso de repetición o de esos procesos administrativos que se adelantan al interior de la entidad a fin de establecer si efectivamente se presentó dolo, si lo que se dio fue culpa, si lo que se presentó fue una falla en el servicio o no, pues en cierta forma no es lo que le interesa al damnificado. Lo que me interesa al damnificado es que sí o sí hay un responsable, que ese responsable es papá Estado y que papá Estado en cualquier momento pues tiene que entrar a resarcir los daños causados. ¿Sí? Entonces no sé si tengamos más preguntas. Cristian, ¿tienes el micrófono activado?
¿Querías hacerme una pregunta? Entonces, no sé si... Ok, no sé si frente a la exposición tengan alguna pregunta adicional o ya con esto tengamos claro. Yo sé que ellos han tocado muchos temas como es el nexo causal, ellos han tocado muchos temas como son algunas formas de responsabilidad, pero han tocado el punto del daño antijurídico, pero en cierta forma esto lo están haciendo de manera general toda vez que pues son temas que se van a tocar más adelante y ahí vamos a enfocar las respuestas que surjan al respecto. Entonces, en atención a que frente a este tema general de responsabilidad del Estado, con lo que hemos visto en otras clases y con esta exposición, creería que ya lo tenemos claro. Me gustaría dar paso a la siguiente exposición, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Voy a compartir entonces pantalla. Ok, perfecto. Son todos tuyos. Okay. ¿Me confirman, por favor, si es visible? Sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Un saludo muy especial a usted. Mi grupo está conformado por la doctora Magdaloret Jiménez Vargas, por Wilson López Torres, por Edgar Ricardo Gámez Amaya, por Campo Elías Otálora Sierra y por el suscrito Luis Alberto Gómez Angulo. El tema de nosotros guarda mucha relación con el que acaban de exponer los compañeros, aunque le dimos un enfoque más ligado al derecho público. ¿Sí? En determinados momentos de la exposición de mis compañeros sentí que estaban tocando derecho privado y el de nosotros iba a estar ligados exclusivamente al derecho público. Entonces, con esa claridad vamos a dar, o voy a dar inicio a la exposición de acuerdo a la distribución que usted realizó en clase. ¿Sí? Empezamos por definir algo que ya habían dicho los compañeros y ya se había tocado en clase de manera muy breve, la responsabilidad civil. ¿Sí? ¿Qué entendemos por responsabilidad civil? Es la obligación de reparar, ¿sí? Tanto para los particulares como para el Estado, que es en este caso lo que nos interesa, el daño causado injustificadamente a un bien, a un interés o a un derecho jurídicamente tutelado a una persona. ¿Por qué es importante tener este concepto claro? ¿Sí? ¿Todos los daños se reparan? No, todos los daños no se reparan los daños causados injustificadamente, porque hay daños que sí tienen algún tipo de justificación o son daños lícitos de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos dos tipos de responsabilidad civil, como lo habían dicho los compañeros, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Cuando hablamos de responsabilidad civil contractual, pues básicamente pues, se refiere a la obligación de reparar o resarcir los perjuicios provenientes del cumplimiento tardío o del cumplimiento defectuoso de una obligación estipulada en un contrato. ¿Sí? Es aquella responsabilidad civil que se deriva de haber causado un daño durante la ejecución de un contrato, en cualquiera de estos escenarios que acabo de plantear. Y la extracontractual, a contrario sensu, es aquella responsabilidad cuando entre quien sufre el daño y quien lo ocasiona no existe vínculo anterior de naturaleza contractual, o si existiese, el daño no es consecuencia del mismo, sino de otra circunstancia. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta el concepto de responsabilidad civil y teniendo en cuenta el concepto de responsabilidad civil contractual y extracontractual, vamos a pasar entonces a la columna vertebral de lo que es nuestra exposición. Como todos lo sabemos, el artículo 90 de nuestra Constitución Política pues es muy importante a la hora de hablar de la responsabilidad civil del Estado. Literalmente señala el artículo que el Estado pues responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. ¿Sí? De lo anterior, podemos decir que se desprende que existe un régimen específico de derecho administrativo en el que vamos a enumerar tres aspectos. Primero, la responsabilidad del Estado es directa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir directa? No se requiere
que se responsabilice como tal al servidor público, ¿sí? Sino directamente al Estado. Entonces tenemos que la responsabilidad del Estado es directa, por lo cual se desvanece la exigencia de requerir primero al servidor público y subsidiariamente al Estado. No. Un ejemplo, una actuación irregular por parte de la policía. Mi acción no va dirigida al capitán Martínez, ¿sí? No, mi acción va dirigida a la Policía Nacional o al Ministerio de Defensa, ¿sí? Una acción de una conducta dañina del departamento de Cundinamarca, ¿sí? Por parte de un funcionario. Mi acción no va dirigida contra el servidor público Juan Pérez, no, mi acción va dirigida directamente contra el departamento de Cundinamarca. En segundo punto, el Estado responde por el daño antijurídico, no por la conducta dolosa o culposa de sus agentes. Va muy relacionado con el anterior punto. Y en el tercer caso, en el caso de resultar condenado el Estado, este debe repetir contra sus servidores. Esto ya es un tema que se nos abre de manera adicional, que es la acción de repetición, que pues, estoy seguro que tocaremos con mucho más detenimiento en las próximas clases. Hable, amor. Sí, porque me está molestando mucho el internet. No, es que está cayendo. Perdón, Daisy, se te activó el audio. Ok. Entonces vamos a hablar de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado, ¿sí? En primer lugar, debe existir el daño. Es un elemento esencial, ¿sí? Sin daño, responsabilidad extracontractual si no hay un daño, ¿sí? Se te fue el audio un momentico, si quieres. Cuando ibas a empezar a hablar del daño, se te fue el audio. Ok, discúlpeme, doctora, sí. Que les iba a hablar de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado. En primer lugar, señalaba que el daño es un elemento esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado. Sin daño, no existe, no se puede abordar el tema de la responsabilidad extracontractual. En segundo lugar, el fundamento que determina los factores de imputación, es decir, la conducta, la acción, la actividad, la omisión, el hecho, el acto, que señala si la persona debe responder o no, en este caso el Estado. Y en tercer lugar, la causalidad o imputación, que pues básicamente es la atribución material y jurídica del daño a la persona que lo causó, es decir, el deber de reparo. Entonces, en el campo de la responsabilidad del Estado deben converger estos tres elementos. En primer lugar, una actuación de la administración. En segundo lugar, un daño o un perjuicio. Y en tercer lugar, un nexo causal entre el daño y la actuación. Aquí lo trato de explicar de una forma más didáctica, ¿sí? Debe existir una actuación de la administración, ¿sí? Debe existir un daño, pero debe existir también un nexo causal entre el daño y la actuación de la administración, ¿sí? Teniendo estos tres elementos, podemos hablar de responsabilidad civil extracontractual. Si falla alguno o si falta alguno de estos elementos, no se puede hablar de responsabilidad civil extracontractual por parte del Estado, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la actuación de la administración, ¿sí? En este caso, para establecer la responsabilidad de la administración es necesario establecer un primer elemento, que es precisamente la actuación de la administración. ¿Y cómo actúa la administración? A través de actos, a través de hechos, a través de operaciones, a través de vías de hecho y omisiones, ¿sí? De esa forma, ¿sí? A través de actos, hechos, operaciones, vías de hecho y omisiones, el Estado puede cometer una conducta dañina, ¿sí? Por ejemplo, un acto, ¿sí? Un acto es la actuación de un miembro de la fuerza pública, ¿sí? Disparó haciendo uso irregular de su arma de dotación. Ese acto irregular ocasiona un daño, el Estado responde. De hechos, operaciones y vías de hecho, actividades por fuera de lo que señalan los reglamentos a los funcionarios públicos y esa desviación de esa actuación genera un daño. Y una omisión, ¿sí? Una falla en la prestación del servicio, por ejemplo, el deber de reparar un semáforo, el deber de reparar una vía, y esa omisión por parte del Estado ocasiona un daño y en este caso se configura la responsabilidad civil extracontractual por parte del Estado. El elemento del que hablábamos hace un momento, el daño, ¿sí? Pues, como lo dijimos hace un momento, es un elemento esencial de la responsabilidad administrativa, entendiéndolo pues como la lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez
que el padecimiento moral que lo acongoja, ¿sí? Cuando hablamos de estos elementos, podemos hablar de un daño que una persona injustificadamente ha recibido, en este caso, por parte del Estado o un agente estatal. Dame un segundito, Daisy, por favor, se te activó el micrófono. Gracias. Y doctora, pues la relación de causalidad. Sí, tal vez esta es el elemento que en el proceso es el más complejo porque hay que probar, ¿sí? No solo hay que probar el daño, que es esencial, no solo hay que probar que la administración tuvo que ver, sino que hay que probar el nexo causal, esa relación de causalidad entre la administración y el daño, ¿sí? Pues es el tercer elemento en la actuación imputable a la administración y el daño causado. Pues debe existir una relación de causalidad, lo que quiere decir que el daño debe ser efecto o resultado de aquella actuación, ¿sí? El fundamento jurídico o los títulos de imputación, ¿sí? Para hablar de los fundamentos jurídicos de la responsabilidad es muy importante, es necesario hacer referencia a los títulos de imputación, los cuales se refieren específicamente a la conducta, a la acción, a la omisión, a la actividad, acto o hecho, ¿sí? Que hace posible ¿qué? Que hace posible la causación de un daño y que determine el régimen de responsabilidad, bien sea subjetiva u objetiva, en el que deben marcarse. ¿Cuáles son esos fundamentos jurídicos o títulos de imputación? Tenemos en primer lugar la falla del servicio, en segundo lugar el riesgo excepcional y en tercer lugar el daño especial, ¿sí? Cuando hablamos de falla del servicio, ¿sí? Cuando el Estado no presta un servicio o cuando lo presta tardíamente o lo presta de manera defectuosa y con ello causa daños a sus conciudadanos, a sus ciudadanos. Claramente puedo enunciar 5 ejemplos en este momento. El ejemplo del semáforo, ¿sí? Es un servicio a cargo, en este caso, del municipio. El municipio, por no prestar el mantenimiento adecuado a los semáforos, pues te ocasiona un accidente, hay responsabilidad por parte del Estado, ¿sí? ¿Qué? Basado que en una omisión, en este caso en una falla en la prestación del servicio. Los accidentes en vía pública causados por mal estado de la vía, ¿sí? Sabemos que el conducir es una actividad riesgosa, pero el hecho de que sea riesgosa no implica que no pueda existir responsabilidad del Estado. Entonces, en este caso, un defecto de la vía puede ser atribuida totalmente al Estado, ¿sí? Bien sea de quien sea competencia, de la entidad pública que sea competente, del ente territorial que sea competente, bien sea el departamento, el municipio, ahí ya se determinarán, pues es un estudio que le corresponderá al accionante determinar qué entidad pública es la responsable. Entonces, cuando tenemos falla en la prestación del servicio, ¿sí? Bien sea por acción o por omisión. El riesgo excepcional, ¿sí? ¿Cuándo estamos frente a un riesgo excepcional? Cuando el Estado, en el desarrollo de su actividad, realiza acciones que ponen en riesgo a los administrados, aunque esta actividad sea lícita. Pues básicamente puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir. Inclusive, de este riesgo excepcional se puede presentar un daño efectuado por la administración, hay una relación de causalidad y extrañamente no puede generar una acción de repetición. Por ejemplo, una actividad de las fuerzas militares, ¿sí? Una actividad programada, una actividad lícita, están ejerciendo uso legítimo de la fuerza, pero pues algo que no salió bien y se ocasionó un daño a un particular. El Estado debe responder. Sí, es un riesgo excepcional, es un riesgo que ubicándose dentro del régimen de responsabilidad objetiva, implica que basta simplemente con la realización del riesgo en el resultado dañoso para que el Estado sea declarado responsable. No es tan común, ¿sí? No es tan común como la falla en el servicio, pero sí se presenta obviamente. Y el daño especial, ¿sí? Cuando se causan daños graves y anormales con ocasión de una acción u omisión lícita, donde en la búsqueda de un beneficio general se causa un perjuicio a uno o varios particulares, rompiendo la carga que estos como administrados deben soportar. Este fundamento se denomina daño especial y se ubica dentro del régimen objetivo de la responsabilidad. Yo sé que también vamos a hablar más adelante de esto y pues, por ejemplo, podríamos hablar de las privaciones injustas de la libertad, ¿sí? Cuando hablamos de privación injusta y hasta dónde uno como ciudadano está obligado a resistirla, ¿sí? Hay algunos, perdón, qué pena con las mascotas aquí en la casa.
¿sí? Les decía que la privación injusta de la libertad, hasta donde puede considerarse que un ciudadano está obligado a responder, ¿sí? Toda privación emanada de autoridad judicial genera responsabilidad del Estado. Es una teoría que se ha ventilado, que se ha debatido ampliamente en el Consejo de Estado. Hay situaciones donde uno como ciudadano está obligado a resistir, por ejemplo, una medida de aseguramiento. No toda medida de aseguramiento genera una responsabilidad por parte del Estado si la persona finalmente fue declarada inocente. Entonces es un tema de muchísimo debate jurídico, doctora. Y pues básicamente en ese orden de ideas nosotros dejamos expuesto nuestro trabajo, no sin antes señalar que es un tema muy importante y como lo dije anteriormente, tocamos muchísimos de los aspectos que nuestros compañeros en la exposición anterior tocaron y todo parte de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, doctora. Ok, y Magda Loret y el resto no van a exponer. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué encontramos en esta exposición, en este tema de exposición? Básicamente, digamos que uno de los aspectos principales es que el artículo 90 de la Constitución Política es el primer referente y se convierte en la cláusula general de responsabilidad del Estado. En la Constitución del 86 no se contemplaba esta figura y pues en nuestra Constitución del 91 se le da, digamos que un nivel de preponderancia bastante interesante y precisamente con el contenido de este artículo 90 que viene a determinar y a imputar esa responsabilidad del Estado por cualquiera de las causas que nos mencionaba el compañero en la exposición. Pero, ¿qué se puede concluir? Pues digamos que en el estudio de todos los móviles que llevaron a incluir ese artículo 90 en nuestra Constitución Política, pues se hace a lo largo de todo este tiempo se ha hecho un análisis jurisprudencial bastante amplio en lo que tiene que ver con la temática propia de la responsabilidad del Estado. Y es así que, por ejemplo, en la sentencia C286 del 2017, que es quizá una de las más recientes, se hace unas aseveraciones bien concluyentes frente a estos temas para, digamos que, determinar algunos factores en lo que tiene que ver con la responsabilidad. Y se concluye, por ejemplo, que justamente este artículo 90 se convierte en la cláusula general de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es un referente imperativo que se puede aplicar o que es aplicable a todas las autoridades en el orden nacional y que también abarca todos los ámbitos de la responsabilidad, bien sea la contractual o la responsabilidad extracontractual del Estado, que se convierte también en una garantía para los administrados, precisamente ese acceso a la administración de justicia, que es uno de los aspectos también importantes en esta cláusula general de responsabilidad, y también la obligación del Estado cuando se le imputa responsabilidad por algún daño causado por uno de sus agentes, que éste puede repetir precisamente contra el agente que causó el daño. Y esta precisamente se convierte en una de esas acciones importantes que es la acción de repetición, de la cual pues han sido objeto muchos funcionarios públicos. En estos días analizábamos precisamente cuando estábamos preparando la exposición un caso muy reciente en el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico sancionó a un agente del ESMAD por el uso desmedido de la fuerza en estas manifestaciones públicas que se han desarrollado en el país. Entonces, digamos que todo el engranaje que se desarrolla en torno a un artículo que en esencia pareciera tan sencillo, pero que realmente tiene un grado de complejidad, pero también tiene un grado de importancia bastante alto en el momento de determinar una responsabilidad de cualquier índole para el Estado. Esa sería un aporte adicional que teníamos previsto con el grupo, doctora. Okay. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para aportar también al tema de la exposición de mis compañeros en consenso, tenemos que dejar unos temas muy claros
sobre el tema de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual y contractual en el Estado colombiano. A manera de resumen, es importante esclarecer que la responsabilidad civil en nuestro Estado social de derecho lo que pretende como fin último es el resarcimiento del daño, que lo cual que busca que se deben irrogar los bienes de las personas, de las víctimas o del caso en general de materia contractual, extracontractual, a lo largo de todo el tema de la litis jurídica que se está viviendo. ¿Por qué? Porque es importante estar en una constante sociedad que estamos viviendo de arreglar una causación o dirimir unos daños entre los miembros que se están causando ese tema, por lo que se debe dar una gran importancia a la institución jurídica de la que estamos hablando, como es el tema de la responsabilidad en el carácter ya que tiene la doctrina, como es la civil y la extracontractual, y que con nosotros y con este trabajo que pretendimos esbozar con ya la exposición y las diapositivas, era examinar los principales aspectos y clases y regímenes de cómo se podía realizar este tema, principalmente para trasladarnos a un estudio concienzudo, dependiendo la litis o el caso en consenso, que sea extracontractual o contractual, teniendo en cuenta elementos que nos lleven a mirar el desarrollo constitucional, legal, jurisprudencia, porque no podemos atarnos de una sola manera o de una sola línea doctrinal o jurisprudencial, en torno a qué, como ya lo dije, a reparar en quién recae esta responsabilidad, sobre el Estado, sobre el particular, o quién fue o en quién se evidencia este tipo de palabra clave de daño, imputación y causalidad. Doy paso al otro compañero que iba a seguir. Doctora, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Doctora, no, es que yo quería pues realmente pues, digamos, contribuir en lo siguiente a la exposición. Claro que igualmente mis compañeros muy claramente lo han expuesto, que también sobre este tema hay mucho que profundizar y pues yo sé que más adelante iremos a mirar el tema, pero sí es importante tener en cuenta que la misma reglamentación de la contratación pública, las mismas circulares, los mismos manuales de contratación han exigido de estipular una cláusula de indemnidad. La cláusula de indemnidad hace referencia al tema de que la relación que existe entre el contratante y el contratista, en virtud de ese contrato, el contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier reclamación que tengan por las actuaciones de contratistas con terceros o daños con terceros. Y pues realmente pues que yo considero personalmente que es una situación que digamos que es solamente formal, porque de fondo pues y referente a los pronunciamientos y a las decisiones que han tomado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues realmente nunca se ha tenido en cuenta. Y quiero asociar un caso particular cuando estuve en el tema de una acción de repetición contra mi alcalde de Sutamarchán, por el tema de una acción de repetición, cuando él contrató con una firma y esa firma contrató con otra persona. Esa persona tuvo un accidente porque no tuvo la prevención, se cayó del techo donde estaba realizando sus trabajos y pues en la demanda se vinculó al municipio porque el municipio era el responsable de la obra. Entonces, pues en esa circunstancia se pudo establecer claramente pues que no se configuraron todos los requisitos en este momento para que se configurara la acción de repetición en contra del mandatario o el representante legal del municipio, en el sentido de pues que si existió la responsabilidad, los elementos del daño, del nexo, de causalidad, nunca existió el dolo o la intención por parte de la entidad de hacer ese daño. Entonces, pues yo sí personalmente considero que pues sobre este tema hay mucho que cortar. Digamos, tenemos unos conceptos básicos, generales, pero digamos, es importante tener en cuenta en últimas los diferentes procedimientos que ha hecho el mismo Consejo de Estado, donde esta misma institución se ha fortalecido para tener claro que es importante guiar esas tres características o esos tres requisitos como mencionaba el doctor Luis: la existencia del daño, la imputación de ese daño y el nexo que hay entre
entre esas dos primeras, doctora. Entonces, quería como aportar eso. Muchas gracias. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, Wilson. Bueno, para terminar de pues, hacer aportes al tema y pues los compañeros ya prácticamente han vislumbrado pues lo que corresponde a esta responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, pues yo voy a hacer un aporte en relación a que pues ¿de dónde viene esto? Esto viene pues precisamente de la Constitución del 91, donde en el artículo 90 pues se comienza a desprender esta responsabilidad hacia el Estado. Pues el artículo 90 tiene pues en su contexto pues está prácticamente dividido en dos partes. Pues la primera establece los lineamientos generales de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, mientras que la segunda, el segundo párrafo establece la acción de repetición que tienen las entidades estatales contra sus funcionarios públicos en los casos en los que la responsabilidad sea consecuencia de su comportamiento culposo o doloso. Pues hacia ese punto iba, pues para que pues hacer un comparativo, o no tanto comparativo, sino hacer un direccionamiento hacia la Constitución del 91, el artículo 90 de la Constitución, y también conexo al Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, la ley 1437 del 2011, la cual pues también maneja, pues se basa sobre los tres elementos que son el daño antijurídico, la imputación y la relación de causalidad. Hacia eso iba mi intervención, doctor. Doctora. Hola, aquí estoy. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a los temas tratados en la exposición o ya los tenemos claros. Personalmente creería que sus compañeros han sido muy claros frente a los temas tratados, pero bueno, te escucho, Ligia. Buenas noches. Buenas noches, Doc. No, yo lo que quería era como un ejemplo del tema de daño especial. Porque lo demás lo tengo claro, pero es como un ejemplo de ese que es el que de pronto no lo tengo muy claro. Entonces, Julián, ¿sí? ¿Quién fue el que expuso esa parte, Luisa? Luis Albert, no me acuerdo. Hola. Doctora, de pronto el daño especial lo podemos mirar cuando se aplica desde el tema del título de imputación. Podríamos dar un ejemplo como cuando hay un atentado que iba dirigido contra... Si quieres, Magda, para aclararlo mejor, ponemos la diapositiva. Esta es una diapositiva, la oí, de daño especial. Entonces, si quieres, la ponemos para que todos retomen y no se pierdan en el ejemplo, ¿vale? Sí, doctor, me hace el favor, doctor Luis, para colocar la diapositiva. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, entonces, el ejemplo que iba a dar yo se basaba específicamente en que se realizara un atentado dirigido contra algún elemento representativo del Estado. Pero pues hablemoslo ahorita, digámoslo, en los temas de los paros y de todo esto que está sucediendo. Pero hubo en torno a esta actuación una reacción legítima por parte del Estado
¿Para qué? Para tratar de menguar, de repeler las consecuencias de este ataque que iba a suceder. Entonces, este es un daño meramente especial. ¿Por qué? Porque es el supuesto fáctico que no encaja en ningún título de imputación, pero sí tiene un daño especial, tiene unas cargas públicas, un daño anormal y en este caso es un daño especial. Ese era el caso que yo iba a proponer. Ok, y otro ejemplo puede ser el tema de las vías, ¿no? Entonces, digamos, cuando... Ok, dale, Ricardo. De pronto, el del tema, y algo parecido así como lo que estaba mencionando la doctora, el tema que de pronto para el Estado, para implementar pues, digamos, un sistema de transporte masivo, se retiran algunas rutas de algunos buses que hayan sido autorizados con anterioridad por parte del Estado para prestar ese servicio. Pero entonces en ese sentido, pues de pronto se indemniza a los propietarios pagando el vehículo o la expectativa del ingreso legítimo. ¿Con qué fin? Para evitar los accidentes en una vía, se ubican pues otros resaltos o reductores de velocidad que provocan un ruido de frenadas bruscas o también de reinicio de marchas del vehículo, incluso durante la noche, pues que provocan situaciones incómodas o de malestar a los residentes de esas zonas, o residentes aledaños a donde se colocaron esta clase de resaltos o reductores. O la indemnización que, en el caso que expone, se pagó a los propietarios de los vehículos que prestaban ese servicio público con anterioridad, ¿no? Adicional a eso también el tema de las vías, ¿no? Algunos predios se ven afectados y en atención a eso pues se debe indemnizar a los propietarios a efecto de que transfieran obligatoriamente el dominio del bien en atención a ese interés general que prima sobre el interés particular, que a su vez hace mención el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, tener en claro estos puntos. No sé si con eso, Ligia, o todavía te quedan dudas. No, ya está claro. Muchas gracias. Ok, perfecto, gracias. No sé si tienen más dudas o ya podemos pasar al siguiente tema. Bueno, entonces, en atención a que veo que está muy poquito, solo 46 personas en clase, tan raro porque somos más, ¿no? En atención a eso, vamos a hacer un pequeño taller, por favor. Los expositores, por supuesto, están exentos de realizarlo, pero sí los demás compañeros, donde les voy las preguntas son las siguientes, entonces no sé si me ayuda Tairo, por favor, ahí las escribiendo ahí en el chat. Sí, señora, ya las escribo. Listo. Cuando hablamos de responsabilidad del Estado, solamente a quienes estén presentes, ¿no? Las personas que no lo estén, como por ejemplo es el caso de Mauricio, que nos informa que está en un tema delicado de salud. Ya él con posterioridad, una vez salga de todo este tema, pues me informará para dejarle otro trabajo o alguna actividad para que supere esto. ¿Sí? De resto, pues quienes no tengan alguna, ¿cómo se dice?, excepción a la responsabilidad que tenían de estar en clase, pues ahí sí, lo siento, lo voy a tomar como parte del puntaje del examen. Y las preguntas, ¿cuándo hablamos de responsabilidad del Estado? Segunda pregunta. Cuando hablamos de la responsabilidad directa del Estado. Tercera, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual?
y explíquelos con un ejemplo. Ay, doctora, qué pena, ¿me puede repetir ese? Qué pena. Ya, su compañerita ya lo está escribiendo aquí en el chat, Daira. Cuando hablamos, la primera, cuando hablamos de responsabilidad del Estado, la segunda, cuando hablamos de la responsabilidad directa del Estado, y explíquelos con un ejemplo. Perdón, cuando hablamos de la responsabilidad directa del Estado, tercera, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual? Y explíquelos con un ejemplo. Sí, Daira, ¿me escuchaste? Hola. Señora, ya se lo Ok. coloqué. Ah, listo, perfecto. Llevamos 3 preguntas. Cuando Sí, hablamos señora. de responsabilidad del Estado, cuando hablamos de la responsabilidad directa del Estado y cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, y explíquelos con un ejemplo. La cuarta, 1, 2, 3, la cuarta, cuando hablamos de riesgo excepcional. Y la quinta, cuando hablamos de daño especial. La quinta es cuando hablamos de daño especial. Si quieren me las pueden resolver en grupo. Ya yo tomo un pantallazo de los que están aquí en clase. Por favor, traten de no incluir a nadie que no esté en clase, porque si no, voy a tener que tener como no válido ese trabajo. Ya yo tengo el pantallazo de las 46 personas que están. Entonces, por favor, de esas 46 personas, exceptuando el grupo expositor, que fueron 4, ¿cierto, Wilson? Doctora, porfa, dele entrada a Marta y doctora. a Paola, que están pidiendo entrada. Ya les di entrada. Ah, ya les diste, listo. Doctora, 5 el somos grupo 5 en el expositor, grupo. doctora. 5. Sí, señora. Profe, qué Ah, es que no Ricardo, conté a la Magda. Siga, doctor. Profe, qué pena. ¿Esto para cuándo lo entregamos? ¿Por qué hora? Para mañana. Para mañana. Si lo quieren realizar de una vez, lo pueden hacer en grupos, en grupos máximo de 5 personas. Si lo quieren desarrollar de una vez, lo pueden hacer y enviar. Ya ahorita quedan libres para que vayan desarrollando el taller, y si me lo pueden enviar ahorita, muchísimo mejor. Y si no, pues hasta mañana tienen plazo antes de la clase. Puede ser en los grupos en que estamos, ¿verdad? Puede ser, sin embargo, por favor, constaten que esas personas estén en clase. Es que veo que solamente hay, bueno, ya ingresaron 2, 3 personas más. Veo 48 personas, sacando las 5 personas expositoras, entonces solamente me quedarían 43 personas. Entonces, Doctora, hay que retirar uno más porque yo estoy doble vez.